Bien, muchachos, vamos a hablar de lo que sí es la primera sesión de la asignatura Plantas Industriales. Y bueno, vamos a hablar en este caso de lo que es localización de plantas industriales, que sería la unidad 1. ¿Bien? Esta presentación, ¿verdad? Como tal, está en el link de la unidad 1. Si está el link un poquito mejor ordenadito, mediante un link de Google Drive. Ustedes pueden verla, o sea, ustedes pueden visualizarla y pueden descargarla en cualquier formato, PDF o PowerPoint, así que ahí no hay ningún problema. Ahí la tengo un poquito más ordenadita. Ya cuando tenga que utilizarla, entonces la voy a utilizar en PDF porque, bueno, así evito algún problemita con estas cuestiones de la presentación. Entonces, voy a tratar de ser lo más claro y lo más conciso posible, por lo menos para no dejar dudas correspondientes a esta parte que está acá. Entonces, en primer lugar, ¿ven? En primer lugar, establecemos lo que es la definición de una planta industrial. Y en este caso, se trata de aquellas instalaciones que disponen de todos los medios necesarios para desarrollar un proceso de fabricación. En este caso, una planta industrial está formada por lo que es el edificio en sí, las instalaciones específicas, climatización y saneamiento y las maquinarias. A modo de resumen, una planta industrial es la instalación o el sitio donde están disponibles todos los medios, o sea, los medios necesarios para que se pueda desarrollar un proceso productivo. ¿Okay? En este caso, se considera, lo que es en primer lugar, el edificio, se considera en este caso lo que es la ubicación de las maquinarias, las zonas comunes, etcétera, todo lo relacionado, incluyendo instalaciones específicas que en cierta manera tienen que ver con el funcionamiento de la planta. Es decir, todo lo que en este caso, todos los elementos que conforman la instalación, o sea, todos los elementos que conforman la instalación, es lo que conforma como tal lo que es la planta industrial. ¿Ven? La cuestión es que, en este caso, la primera idea es saber dónde hacer la ubicación de la planta industrial, o saber desarrollar lo que es dónde va a estar ubicada lo que es la planta industrial como tal. Que esa sería la condición fundamental de los temas correspondientes. Entonces, cuando hablamos en este caso de lo que es localización de plantas industriales, que es el tema de estudio, es el estudio detallado para determinar el lugar más conveniente para la ubicación de una planta industrial. En este caso se busca mayor rentabilidad y minimizar los costos que se puedan generar. ¿Okay? Obviamente esto es un estudio que en cierta manera puede resultar lo más tedioso posible, lo más dificultoso posible, pues es algo analítico, ¿eh? Para buscar el lugar más adecuado para la instalación industrial. ¿Eh? La cuestión, por favor, avise. Ajá, comuníqueme si se está escuchando todo bien. Por el chat, por favor. Sí, profe. Ok. Entonces, bien, la cuestión está en que en este caso, tenemos que hacer un estudio detallado para determinar el lugar más adecuado de una planta industrial. ¿Ven? Aquí podemos considerar en este caso lo que sería una empresa también de servicio. Es igual, es la misma condición, pues el mismo fundamento. ¿Ven? Salvo que en este caso, una planta industrial en muchos casos se encarga de la manufactura, una planta de servicio no tanto de lo que es la manufactura. ¿Ven? Entonces, hay que tener en consecuencia lo siguiente, o los siguientes aspectos. ¿Ven? ¿Qué son los problemas ligados a la localización de plantas industriales? Primero, mercados en expansión, que en este caso busca añadir nueva capacidad, que se logra ampliando instalaciones existentes en un determinado emplazamiento o creando una nueva planta en algún otro sitio. Simplemente es expansión del mercado. Es expandir la instalación existente, sea la más grande, o crear una nueva planta en algún otro lugar. Puede ser una sucursal. Agotamiento de fuentes de abastecimiento de materias primas,
materias primas, perdón. En este caso se da en las empresas de extracción, que se vio en este caso que cuando se agotan los yacimientos, ejemplo, que se vienen explotando desde hace tiempo. La obsolescencia de una planta con el transcurso del tiempo, o sea que esto se fundamenta en la aparición de nuevas tecnologías, que da como lugar a la creación de nuevas plantas en otros lugares. Muchos procesos se vuelven viejos o se vuelven obsoletos con el tiempo y necesitan ser mejorados, es decir, nuevas maquinarias y nuevos equipos que se adecúen a los tiempos actuales. Si una empresa no se adecua a las nuevas tecnologías, entonces en este caso, los nuevos sitios, entonces el lugar ya no sería el más adecuado. Entonces habría que buscar nuevas opciones. Presión de la competencia, que en este caso se traduce en aumentar el nivel de servicio producido y se logra creando nuevas instalaciones o reubicar algunas existentes. En este caso, cuando hay mucha competencia, ¿verdad? Esto puede ser un aspecto positivo o aspecto negativo. Si hay mucha competencia, puede influir positivamente o negativamente. Por eso es bueno saber si hay que ubicarse en un lugar donde haya mucha o poca competencia, pues eso puede generar, como se mencionó, ciertos resultados. En este caso, a nivel económico, puede influir, como se dijo, de forma positiva o de forma negativa. ¿Bien? Ok, lo que es la importancia. ¿Bien? Lo que es la importancia. O sea, tomar esta decisión es importante primeramente porque lo que hace es contribuir a los objetivos empresariales. Y es algo que no se debe realizar de forma superficial. Primero, se tienen que analizar todas las alternativas posibles antes de seleccionar el lugar correspondiente, ¿okay? Para que la fábrica pueda operar, como se mencionó, en las mejores condiciones de costo, que tenga la infraestructura adecuada y que tenga los suministros al alcance. Y esta es una decisión que se toma normalmente una sola vez en la historia. No se descarta, en este caso, la necesidad de una reubicación, ¿ven? Basándose en este caso en los criterios originales. Una empresa se ubica una sola vez o hace este estudio una sola vez en su historia. Pero si hay condiciones que permiten que en este caso haya un cambio de sede o cambio de lugar, entonces se hace un estudio previo, se va en los estudios anteriores para saber qué originó ese estudio en primer lugar. Ahora, la cuestión aquí es que deben tener claro dos conceptos fundamentales, que son los factores en este caso que determinan la localización de una empresa. Macrolocalización y microlocalización. La macrolocalización es la localización general del proyecto, es decir, la zona general donde se va a instalar la empresa o el negocio. ¿Sí? Y en este caso, este estudio tiene como objetivo analizar los diversos lugares donde es posible ubicar la empresa. La microlocalización es el lugar específico dentro de la zona macro. ¿Sí? Aquí es donde se va a definir el lugar donde va a estar instalado definitivamente el proyecto, empresa o negocio. Puede ser dentro de una región, puede ser dentro de un país, pero este estudio de microlocalización depende de estudios, en este caso macrolocalización. Tengan en cuenta que al momento de establecer lo que son los parámetros del proyecto, ¿verdad? El proyecto como tal, a nivel macro, va a estar localizado en Ciudad Guayana. ¿Sí? Ese va a ser el estudio macro. Por lo tanto, eso es algo que no se tomaría en cuenta para lo que es el proyecto como tal. Ya sería en este caso ubicar o tratar de detallar los aspectos a nivel micro. ¿Qué lugar de Ciudad Guayana es donde va a estar ubicado específicamente o definitivamente el proyecto que ustedes van a desarrollar? ¿Okay? Ahora, si es un proyecto que se empieza desde cero, sí se tiene que ubicar una zona general, bien sea una región o país, para establecer la zona específica, que es la microlocalización. Entonces, los factores a nivel macro, ¿verdad? Son muy distintos en forma de análisis a lo que corresponde a nivel micro. ¿Okay? Porque en este caso, a nivel macro, se consideran en este caso cuestiones de un país o cuestiones de una región. Ya a nivel micro se considera elementos ya de la zona en específico, bien sea en este caso lo que es una ciudad, una zona industrial, etc. ¿Okay? Pero esos dos elementos vienen de la mano. Pero para efectos de su proyecto, ustedes simplemente deben enfocarse solamente en el estudio de la microlocalización, ya que en este caso en el estudio macro ya se tendría como estudio macro lo que sería Ciudad Guayana. Ya ustedes ubicarían la zona micro en función, en este caso, de esto que se está mencionando en estos momentos. Ahora, los factores, son los elementos que permiten determinar el funcionamiento de una industria, negocio, etc. ¿Ven? Entonces, al seleccionar los factores, al hacer el estudio, estos son los que deben permitir de la mejor manera posible el funcionamiento del proyecto. ¿Ven?
En este caso, decisiones, si hablamos de decisiones sobre el país, es cuando hablamos a nivel, principalmente lo que es a nivel macro. ¿Ven? En este caso, estos factores se le llaman críticos de éxito, que pueden, o valga la redundancia, permitir el éxito del proyecto de la instalación, en este caso, que se esté ejecutando. Si hablamos de las decisiones del país, están lo que son los riesgos políticos, lo que son aspectos culturales y económicos, localización de los mercados, formación de fuerza de trabajo, disponibilidad de suministros, tipos de cambio y riesgo cambiario. Ahora, si vamos a algo más específico, decisiones sobre región y comunidad, ya tengo el país, me voy a una región o comunidad, estos factores cambian. Pueden ser en este caso lo que son deseos corporativos, atractivos de la región, disponibilidad de mano de obra, costo disponible de servicios, reglamentaciones medioambientales, incentivos gubernamentales, se aproxima de materias primas, y costos de suelos y edificación. Y por último, decisiones sobre el lugar, ya un lugar más específico. Se puede hablar de lo que son los tamaños de terreno, acceso a las comunicaciones, restricciones urbanísticas, proximidad de los servicios y aspectos de impacto medioambiental. La cuestión es que cuando se habla de los factores, en la localización de una industria, se va de lo más general a lo más específico. ¿Ven? Hablando del caso anterior, en este caso, cuando mencionamos el estudio de nivel macro, vamos a nivel micro, o sea, vamos de lo general a lo más específico. ¿Ven? En la decisión de los factores a tomar en cuenta para hacer el estudio de localización va a depender de la persona, en este caso de los integrantes del proyecto. ¿Ven? Eso queda a criterio de esas personas. Pues todo proyecto, los factores son completamente distintos para, en este caso, una empresa de servicios o una empresa de manufactura. Y como se mencionó, la decisión de saber cuáles factores estudiar recae específicamente sobre las personas que están trabajando dentro de lo que es el proyecto. ¿Ven? Eso necesariamente no van a ser los mismos factores, porque cada empresa tiene su forma de funcionamiento o su forma, en este caso, de cómo va a empezarse a enfocarse a trabajar. Eso es algo que tienen que tener claro allí. Ahora, cuando hablamos en este caso de los factores determinantes de la localización de una industria, ¿ven? También aplica para los demás elementos. Primero tenemos la existencia de los recursos naturales. En el pasado fue un factor importante. ¿ven? Si tenemos en este caso los recursos naturales o los recursos de materia prima lo más cercano posible, los costos de transporte no deben ser tan elevados. Pero si están muy alejados, entonces los costos de transporte van a ser muy elevados. Por eso es importante estar cerca de las fuentes de materia prima. Transporte y comunicaciones. Obviamente toda empresa se sitúa en lugares bien comunicados para facilitar la llegada de materia prima, el traslado de empleados y la salida de los productos terminados. ¿Bien? También en este caso se considera lo que es la llegada de los clientes al sitio. No es lo mismo estar ubicado en una zona a las afueras de la ciudad que en una zona céntrica, pues dependiendo de las comunicaciones es más fácil llegar a un lugar que a otro. Disponibilidad, cualificación y costo de la mano de obra. En este caso va a depender del proyecto en sí. En muchos casos hay empresas que necesitan mano de obra poco calificada, ¿ven? Que es barata para ciertas labores, pero hay proyectos que sí requieren, en este caso, mano de obra calificada y se le tiene que pagar un salario justo por el tipo de proyecto que se está ejecutando. ¿Ven? Hay que ver si la mano de obra está disponible, está cualificada y si es barata o no, pero depende de las condiciones del proyecto. Luego está lo que es la proximidad de otras industrias similares. O sea, en este caso, muchas empresas se ubican en zonas donde se pueden beneficiar de otras empresas que cumplan con las mismas condiciones. ¿ven? En este caso, empresas similares, por lo menos mejor dicho, empresas similares. Muchas empresas se ubican cerca de empresas similares donde las cuales ellos comparten servicios, subcontratan ciertos procesos industriales y se benefician unas respecto de otras. Pero eso va a depender de las condiciones. ¿bien? Ahora, tenemos en este caso lo que es la cercanía de los mercados de venta, es decir, estar ubicado en zonas donde están las regiones más densamente pobladas. Va a depender en este caso de las condiciones, si esto es de influencia o no para el proyecto, lo que son los factores políticos, las ayudas públicas, ventajas fiscales, legislación laboral, medioambiental, si es permisivo o no, estabilidad política, inversiones extranjeras. Esos elementos explican la localización de muchas industrias. Los factores políticos son importantes, pues son uno de los que más inciden, en este caso, en la localización de muchas industrias. Luego están los factores personales, que además de los anteriores,
muchas empresas, que en este caso son de origen familiar, ubican la empresa en función de las preferencias del dueño de la misma o del dueño del proyecto. ¿Bien? En este caso, este criterio personal va a depender también de cómo se combinen con el resto de los factores anteriores, el resto de los elementos anteriores. Esa primera idea que se está mencionando acá, o ese primer elemento que se está mencionando aquí, es lo básico que se tiene que tener en cuenta para el estudio de localización. Y es algo que, bueno, algo que hay que sentarse en sí. ¿Ven? Dejo de compartir acá. Algo que hay que sentarse en sí. ¿Ven? Algo que hay que sentarse en sí en primer lugar. Pues, en cierta forma, hay que tener en cuenta, de que un buen estudio, o sea, un buen estudio de localización, depende en este caso de los factores más adecuados a considerar. Si yo no tomo en cuenta los factores necesarios o los factores fundamentales, ¿eh? Entonces necesariamente del proyecto, la ubicación del proyecto va a resultar siendo en este caso un fracaso total y no se van a esperar, no se van a obtener los resultados específicos que se esperan fundamentalmente lo que es el proyecto. ¿Eh? Por lo menos en este caso, me estoy enfocando en esta parte antes de entrar en sí lo que son los métodos como tal de localización, o sea, los propios métodos como tal, porque es importante tener a la mano, saber a consecuencia qué es lo que ustedes tienen que hacer en este caso antes de hacer un estudio ya definido. ¿Eh? Tener en cuenta cuáles son los factores. Dentro, en este caso, bueno, más tarde en este caso, no, pero las diapositivas, la pantalla, me disculpe, pero yo en este caso dejé de compartir pantalla, ¿ok? Antes de seguir con lo que es la siguiente parte, ¿ok? Pila con ese detalle ahí, o sea, antes de seguir con la siguiente etapa. La cuestión en este caso es que, dentro de lo que es la propia plataforma, ahí yo les dejé a la mano, en la carpeta, ¿verdad? Un archivo donde están ciertos factores que son tomados en cuenta para la localización de plantas industriales. ¿Eh? Ya en este caso ustedes pueden tomarlos en consideración dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar los proyectos que estén específicamente a la mano. Ahora, esto es siempre antes de entrar en los métodos en sí, que es lo que más que es lo que más me interesa y cuando entremos en los métodos hay unas estrategias, unas herramientas que son bastante útiles por si ustedes la quieren utilizar. ¿Eh? Y les facilita mucho la cuestión cuando veamos el resto de las asignaciones. Fíjense acá, con lo que es esta... Ok, bueno, estoy compartiendo este archivo en PDF, ¿eh? Que es otra presentación. Y cuando hablamos en este caso de un estudio de localización ya un poco más concreto, ¿ven? Deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales, o tres aspectos fundamentales en primer lugar. Me disculpan aquí. Primero, lo que es el estudio preliminar. Teniendo en cuenta de que la empresa si es una empresa de servicios, comercio o servicios profesionales, o si es una empresa productora de bienes. ¿Bien? Cuando hablamos del estudio preliminar, o sea, cuando se habla del estudio preliminar, es establecer cuáles son las características del proyecto. Primero, si es una empresa de servicio o si es una empresa manufacturera. ¿Sí? Especificar en este caso cuáles son las características del proyecto, los elementos más resaltantes, ¿bien? Los aspectos más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, son simplemente definir lo que son las características más importantes, ¿bien? Antes de entrar en sí en lo que son todos los elementos correspondientes. Ya viene siendo lo que es localización, ya viene siendo lo que es capacidad de producción, ya viene siendo en este caso lo que es distribución de planta. En este caso, en la selección de localización, si es una empresa de servicio, ¿sí? Si es una empresa de servicio, si es una empresa como tal de servicios, si es una empresa de servicios, la localización se enfoca, o el factor más determinante para ubicar ese tipo de empresas son los ingresos. ¿Sí? Y es crítico lo que es el contacto con el cliente. Ahora, si es una empresa productora de bienes, en este caso los costos son fundamentales. En este caso no se tiene que tener tanto contacto con el cliente, ¿ok? Y depende mucho de la zona de la ubicación. En este caso depende mucho la zona de ubicación del proyecto.
Eso es algo que se tiene que tener en cuenta para el estudio preliminar. ¿Sí? Debo estar ubicado, por lo menos, en una empresa de servicios, debo estar ubicado en una zona donde tenga bastante contacto con el cliente, pues mis servicios requieren de eso. Si es una empresa manufacturera, debo estar ubicado en una zona donde la materia prima esté lo más cercana posible a mí, porque los costos de transporte van a ser más bajos, ¿bien? Pero no necesito tanto contacto con el cliente. Ahora, ya después de que se tenga claro ese estudio preliminar, que son características más, los más fundamentales del proyecto, vamos al análisis del entorno, que es ya sí establecer cuáles son los factores que se deben tener a la mano para el desarrollo del proyecto. En este caso sería, por lo menos si son servicios, se trabajan con lo que son características intangibles y, si es una empresa productora, lo que son características tangibles. Y en este caso, las estrategias de localización, si es una empresa de servicios, va a depender en este caso, como se mencionó, de los ingresos, del contacto con el cliente, ¿verdad? Y ciertos aspectos como la calidad física, que apartamentos, accesos, seguridad, iluminación y otros determinantes de costo, alquileres, dirección de políticas operativas, etc. ¿Bien? Luego en este caso, si es una empresa productora de bienes, si es una empresa productora de bienes, los costos de transporte, los costos de producto determinado, los costos de energía, tiene que ubicarse en una zona donde esos costos sean los más bajos posibles. ¿Ve? También ubicarse en zonas donde las políticas no afecten tanto, donde la calidad de vida sea lo más elevada posible, que le pueda tener beneficios específicamente a lo que es o que le traiga beneficios específicamente a lo que es la comunidad. Entonces, dentro de lo que es ese análisis preliminar, se tiene que aclarar de que las decisiones de localización se tienen que tomar en cuenta cuando las empresas se van a hacer, se van a desarrollar por primera vez, o el estudio se va a desarrollar por primera vez. Si es un comercio minorista, ¿verdad? O organizaciones de servicios profesionales, la estrategia debe basarse en maximizar los ingresos. Si es una empresa, en este caso, que trabaja con almacenes, la estrategia de ubicación se combina, en este caso, lo que son la combinación de costos y tiempos de entrega. Más bajo, más rápido. Sector productivo y manufactura, en este caso, se debe ubicarse donde las empresas puedan haber intercambio de información y prestación de servicios. Si hablamos en este caso de estos ejemplos. ¿eh? Esto es cuando tenemos los proyectos, o cuando se tienen los proyectos de empresas que se trabajan, en este caso se ubican por primera vez, o sea, se ubican los proyectos por primera vez. ¿Ven? Ahora, ya cuando las decisiones de localización están en empresas establecidas, ¿verdad? Se considera la ampliación de instalaciones existentes sin la necesidad de cambiar de ubicación. Se puede mantener lo que es la ubicación actual y expandir a una nueva ubicación de forma simultánea. Y se pueden cerrar instalaciones y trasladarse a un nuevo sitio. Pero ya esto es cuando ya está una empresa establecida y necesitan hacer ese nuevo estudio de ubicación. Ya cuando la ubicación actual no necesariamente en este caso está funcionando. ¿eh? Normalmente en este caso este tipo de proyectos van a ser enfocados cuando las empresas se van a fundamentar por primera vez. Que esa sería la condición. Esa sería el caso en este caso, la situación de estudio para lo que es el proyecto correspondiente. ¿Bien? Entonces, un estudio concreto va a depender de el estudio preliminar. Un estudio concreto va a depender de lo que es el estudio preliminar, ¿ok? En este caso, cómo vincular a la empresa, o sea, cómo vincular el tipo de empresa y servicio dentro del estudio de ubicación. Ya va. Este caso, perdón. Aquí se está estableciendo que hay que hacer un estudio preliminar, donde se considera en este caso cómo vincularlo, el tipo de estudio servicio dentro del estudio de localización, para establecer los requerimientos fundamentales de la ley. Es decir, vincular el proyecto al estudio de localización. Simplemente eso. Luego hablamos en este caso de lo que es el análisis del entorno, que básicamente es estudiar el entorno, las posibles zonas de ubicación o la instalación de la empresa, ¿bien? En función de lo que son los factores de influencia que permitan el funcionamiento adecuado del proyecto. Es decir, yo voy a evaluar mi entorno, donde van a estar mis posibles ubicaciones, el entorno de mis posibles ubicaciones, para ver cómo afecta mi proyecto, cómo van a afectar esos elementos a mi proyecto. ¿Bien? Y por último, lo que son las estrategias de localización, es aquí donde se toma la decisión final sobre la zona más adecuada en función de la aplicación de elementos correspondientes y de acuerdo a lo que sería
a lo que sería en este caso, y de acuerdo a lo que sería en este caso, perdón, el proyecto o el correspondiente proyecto de estudio. ¿Bien? Eso sería en este caso la parte fundamental, o lo que sería el abrebocas más importante de lo que serían los propios proyectos fundamentales de estudios de localización. ¿Ven? Nótese que en este caso, no me estoy enfocando o no me estoy considerando lo que son la aplicación de los métodos como tal, sino que es la primera parte de saber lo que son de saber en este caso lo que son los conceptos fundamentales. Bien, bueno, esa en este caso es la primera idea, ¿ok? O es la primera toma de contacto respecto a lo que son los estudios el estudio como tal de localización, o lo que sería la idea como tal del estudio de localización. Ya a partir de aquí, antes de ver los propios métodos como tal, recuérdense que las fechas de evaluación de las primeras evaluaciones, o sea, las voy a modificar, pues nos quedan ver lo que son los métodos, voy a ajustarlas un poquito para que se pueda trabajar esa parte. Pero no sé si en este caso tengan alguna duda respecto a estos elementos que se acaban de observar hoy. Si tienen algún detallito que quieran comentar. O si hay algún detallito respecto a cómo ustedes quieren trabajar. Por los momentos finos. ¿Ok? ¿Alguien más? Coincido con Eduardo. Bien hasta ahora, profe. Ok, entonces fíjense algo importante. ¿Ven? Fíjense algo importantísimo acá. Ya por lo menos acá, ven, que es algo que les voy a un materialcito corto que tengo por allí que se lo voy a facilitar más tarde. Ya pueden ir trabajando en cierta manera con lo que es la infografía, con lo que es la infografía grupal. Antes de ver los métodos, porque bueno, los métodos a veces son un poco tediosos, pero bueno, eso ya los veríamos a partir del día lunes. A partir del día lunes, que son los métodos más concretos, los casos prácticos, ¿ver? Que requieren un poquito más de tiempo, o requieren un poquito más de análisis, pero ya pueden ir elaborando lo que es la idea de la infografía. ¿Ven? Más tarde, una vez que termine de arreglar todo con respecto al video, le facilito la información del video y le facilito en este caso ejemplos, en este caso que tengo a la mano allí de infografía, ¿ven? Para que ustedes en cierta forma vayan trabajando lo que es la infografía. Además, ¿verdad? Del material, que también se los voy a facilitar por la plataforma, para que puedan utilizar, trabajar con en este caso, una herramienta que permite trabajar o hacer infografías de forma colaborativa, que es Canva, que es la que en este caso yo estoy mencionando lo que es la tarea. Respecto a eso, si existe otra herramienta a la cual ustedes puedan utilizar para hacer una infografía que sea más sencilla, que sea más fácil, eso puede incluir lo que es Word, eso puede incluir lo que es PowerPoint, no hay ningún tipo de problema, ¿ok? No hay ningún tipo de problema. Pueden utilizar cualquier herramienta, pero se trata en este caso de que sea lo más colaborativo posible y que todos los integrantes del grupo, en este caso, trabajen para que entonces se vea la interacción de cada uno de los participantes, se pueda ver la interacción de cada uno de los participantes. ¿Bien? Entonces, eso es la información que en este caso les tengo a la mano, les tengo a consideración. Ya más tarde les facilito el resto de la información o el resto de los elementos para que entonces de momento puedan trabajar con lo que es la infografía. ¿Ven? Recuérdense que esas fechas van a ser modificadas
O sea, por lo menos lo voy a poner fin de semana para que tengan un poquito más de chance. En el caso de aplicación, ya lo tendría a considerar o facilitárselo una vez nosotros veamos los casos prácticos, ¿ok? Una vez nosotros veamos los casos prácticos. Ya visto lo que son los casos prácticos, entonces ya le facilito lo que es las instrucciones para el caso práctico, que es el de 20%. ¿Bien? Recuérdense que todos los casos van a ser grupales, o todas las actividades van a ser grupales. Sí, van a ser grupales. Y bueno, van a estar bastante supeditadas a lo que es el proyecto. ¿Bien? No sé si tienen alguna consideración adicional respecto a lo que acabo de mencionar. No, no, perfecto, todo a la perfección. Ok, entonces, bueno. Ok, entonces, bueno, bueno, ya damos por concluida lo que es la sesión del día de hoy. ¿Bien? Damos por concluida lo que es la sesión del día de hoy. Ya las próximas sesiones van a ser lunes y martes, sin falta. ¿Bien? Y yo les estaría facilitando los links por el grupo de WhatsApp y por la plataforma. ¿Bien? Entonces, estoy sujeto a cualquier duda, a cualquier comentario. Háganmelo saber para entonces yo estar pendiente de cualquier información. Entonces, bueno, muchachos, feliz tarde, gracias por el apoyo. Y bueno, estamos pendientes de cualquier detallito que haya por ahí. Entonces, que pasen feliz tarde. Hasta luego, profesor. Igualmente, profesor, gracias. Hasta luego.